Nada de publicidad. Cucaracha, cucaracha, cucaracha. Bienvenidos a mi mundo. No estoy listo para este momento. Entonces llegó un punto en el que cada reunión, cada predicación era para mí. Predicaban, me tiraban con todo. Su esposa, el pastor, un hermano a predicar a lo mejor de otra congregación y como que ya lo enteraban del asunto y venía a tirarme a mí. Entonces pues tuve que soportar mucho de eso. Y al final yo siempre tomé eso como parte de mi proceso. Nunca lo tomé como que, la iglesia está mal, esa iglesia, son hipócritas, son falsos. Yo no, porque el pastor que al final que me quiso hacer daño, que me quiso lastimar, al final él me fortaleció, me ayudó a reflexionar sobre mi vida, a pensar, me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía. Y tú puedes decir, no, es que yo me fui de esa iglesia porque me ofendieron. Y sí, yo te entiendo. Pero eso no quiere decir que la iglesia sea mala o que la iglesia no sea de Dios. Y decir, no, yo voy a levantar mi propia iglesia, mi propio movimiento cristiano, evangélico, de la doctrina correcta. Y eso para mí, a mí esas cosas. Hay movimientos que realmente los levanta el Señor y yo sé. Pero hay otros que se ponen solos, hay otros que la verdad no quieren a nadie, no creen en nadie y nomás creen en sí mismos y dicen, yo voy a hacer mi propia iglesia. Y pues esas cosas no me van. No estoy de acuerdo. Porque al fin, si Dios no te levanta, Dios no te llama. Y si Dios no te llama, pues no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu propia voluntad. Y eso lo entiendo. Algo que voy a decir es que este disco de Dios con nosotros es un disco muy personal. Y podrás estar de acuerdo o no, pero es así, a mí me da igual. Esta la saqué de los sueños. Me comparte su alegría. Me dan un papel que dice así: ya no viajes en ese tren de la pena, ahogado por nubes de alcohol. Bueno, ¿qué es Dios con nosotros? Dios con nosotros es como una autobiografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada canción de Dios con nosotros es una etapa de mi vida. Es algo que he pasado yo en la iglesia, en la calle, no sé, experiencias que he tenido a lo largo de toda mi vida como creyente y pues también, ¿por qué no como no creyente también? Porque también es una etapa de mi vida, son parte de esos momentos difíciles. ¿Y en qué me inspiro para escribir? Pues obvio, mi vida. Hasta que por lo menos esta llave pueda entrar. Así que esto me va a llevar un buen rato. Prácticamente es como lo del disco ahorita. Veo muchas cosas a mi alrededor, también las oigo, sordo no estoy. Y creo que cada canción de Dios con nosotros, desde el 2001, desde que comenzó este proyecto, que ya tiene 20 años, es mucho, creo que siempre me ha inspirado en mi vida. No sé escribir un libro, siempre quise escribir un libro sobre mi vida, mi pasado. No sé, no porque diga, quiero hacerme famoso, no. Solo porque me gusta hacerlo, me gusta escribir. Pero como nunca supe escribir un libro, no sé qué hacer un prólogo, desarrollo del libro, todo, y tienes que escribir un montón y como que no. No sé, no me da la cabeza para eso. Pero hago música. La música es para mí como escribir un libro. Es parte de mi vida. Es una autobiografía constante de mi vida, de mis emociones. Más que nada de mis emociones. Sinceramente mi sueño no es ser músico. No me interesa ser músico. Me gusta hacer música y todo ese rollo. Lo que siempre hago en mi corazón es predicar. Dar un mensaje. Es lo mismo que digo siempre. Cuando andaba en el mundo me gustaba dar un mensaje, me gustaba hacerme notar. Era inevitable, no lo hacía a propósito porque yo quería, ya me quiero hacer notar. Me salía de manera natural y me hacía notar a donde iba siempre. Siempre era el personaje de la historia. No sé si decir era el alma de la fiesta, no creo. Nunca tuve eso de ser el alma de la fiesta porque siempre fui muy tímido, muy cerrado. Y para ser el alma de la fiesta tienes que ser así como que... ¿Por qué escucho heavy metal si me gusta el punk y toda esa música? Lo que pasa es que en el heavy metal pues hay mejores mensajes. Algo que le tengo que reconocer a la música heavy es que tiene mejor mensaje que el punk. O sea, me había hecho de una fama y de toda una historia ahí que de repente me conocía gente que es punk y gente que no era punk. Y a donde iba, la gente me invitaba a fumar, a tomar y pues me había hecho como esa reputación, sí. Pues en ese tiempo no es como ahora, no existía lo políticamente correcto.
los punk éramos violentos. El vandalismo era lo mío. Ajá. Yo cuando digo que era violento, no era violento de pegarle a la gente. Voy a mi casa que está... Mi casa está... ahí. Esa es mi casa. Bueno, no es mi casa, es la casa de mi suegra. Pero digamos que es mi casa, por fe. No sé por qué, pero tengo esta canción otra vez ahorita que se me salió. Tengo mucha música y poca letra. Ok, esta es. Me peleo con la policía y cosas así. Me drogo, tomo alcohol, porque pues, el concepto que uno tenía de punk era ese, era de autodestrucción. Así que yo conocí por primera vez el punk por mi hermano. Mi hermano fue de los primeros punk de ahí de Buenos Aires, la primera. Ya cuando llegué yo, en mi generación, fue como la edad de oro del punk en Argentina, de los 90. Fue un boom de punks por todos lados. Entonces, pues, había muchas movidas. Y yo entré en eso. Yo empecé con el punk a los 11 años. Me acuerdo que una vez, me dijo a mi mamá, le digo, mamá, ¿le puedo hacer un dibujo a la playera, a la primera pues a la ropa? Sí, me dice mi mamá, haz el dibujo. Se me ocurrió hacer una cabeza con un cuchillo clavado, todo sangrado. Cuando lo vio mi mamá se puso como loca. ¿Qué es esa locura? Ya estaba chiquito, tenía como 9 años, 10 años. Pero claro, ya lo veía mi hermano en toda esa movida y pues me influenciaba, sin darme cuenta. Ya, en ese tiempo, los punk éramos los únicos que teníamos razón. O sea, no existía eso de que no hay verdades absolutas. En ese tiempo la verdad absoluta era nuestra. Yo me compré el bajo para sacar 3 canciones que me faltaban. Me faltaba la canción de Entrando al bar, Nubes de alcohol y Por aquellos y por ellos. Me faltaban esas 3 canciones. Lo que pasa es que ya no quise molestar al pastor. Préstame el bajo, hermano. Se me hizo como que ya dije, nada, ya siempre le pido el bajo. Se me hizo como que ya muy pesado. Soy una persona que prácticamente trabajo mucho. Trabajo los 7 días a la semana casi, por lo regular. Trabajo mucho ahí donde estoy. Entonces, pues estoy cansado, a veces no tengo pilas, me cuesta mucho congregar, porque no porque yo no quiera, sino porque mi trabajo a veces justo me toca trabajar los domingos en la mañana y pues es como que estoy cansado también. Entonces ahí me inspiré también en esa canción de que estoy viejo, ya me siento que ya mis pilas no son las mismas. Aunque soy ágil, puedo correr, puedo brincar, puedo hacer todo, pero es como que el trabajo me agota mucho. Y mentalmente también, porque a veces quiero hacer algo pero no tengo ganas, me quedo acostado porque estoy cansado. Entonces a veces como que la vida de adulto te quita muchas cosas. Creo que ya es uno de los últimos discos, no sé si voy a sacar otro, no sé si es el último, todavía no lo sé, no lo tengo definido, pero ya estoy llegando a un punto de mi vida en el que ya voy a darle fin a Dios con nosotros, como música, y a lo mejor me dedique a otras cosas, como a trabajar. Me dedique a trabajar y a darle de comer a mi familia. No. No, es que algo tenía que hacer. Así que bueno, esta no es mi casa. Para luego no vayan a decir que es mi casa. No es mi casa. Soy un invitado en esta casa. Pero como no hay nadie y estoy aprovechando para presumir. Adiós con nosotros. ¿Y se lo pone al revés? Adiós con nosotros. ¿Ya? No, apriétale al play. No. Por la calle vas, borracho estás. Por la calle vas, borracho estás. Es como que muy diferente, la temática es muy diferente. Le di otro enfoque a Dios con nosotros. En este disco ya no quise hablar que mi testimonio, que mi amargura, que mi tristeza. Quise tocar algo más a fondo, una realidad distinta. Creo que es mi disco favorito. Es diferente y me gusta. A diferencia del disco anterior, Ya muerto ya es tarde, que no me gusta para nada. Está muy perfecto ese disco, está muy bien hecho, muy bien trabajado. Ya muerto ya es tarde es un disco que le puse mucho esmero, no se escuchan los errores, no se escuchan desatinos en la voz, la guitarra está a tiempo, el bajo está a tiempo, la batería está a tiempo, o sea, va todo como armonioso y eso no me gusta. Ese disco es como que le perdí el interés a ese disco porque está muy bien hecho.
No sé por qué se dice un disco así. No sé. Es un disco raro, un disco que no voy a volver a hacer. Un estilo de Dios con nosotros que quiero dejar en el pasado. Así que este disco de Dios con nosotros no es como el de Ya Muerto Ya es Tarde, en donde tienes que comprar la contraseña al precio que tú quieras. Este disco, si estás viendo este video es porque ya tienes el disco completo, con todo su contenido completo, todo el trabajo al que le he dedicado meses. Comencé con el disco en enero, principios de enero, 1, 2, 3, 4 de enero, por ahí, ya comencé con el disco de Ya Muerto Ya es Tarde. Ya Muerto Ya es Tarde, no. No, sácame ese disco de la cabeza, por favor, ya no quiero saber nada con ese disco. El disco no es un grupo, es una realidad, que es el disco del 2021. Y bueno, mi intención es ser de bendición, mi intención siempre es dar un mensaje. Si mi trabajo es de bendición para tu vida y crees que puedo ser de bendición para otras personas, compártelo porque el contenido es gratuito. Pero si quieres ser de bendición para mi vida y quieres aportar algo, dentro del contenido del disco vas a tener un código QR. Ese código QR lo escaneas con el celular y te va a llevar a la página de PayPal de Comunidad 316, que es Dios con nosotros. Y ahí puedes hacer tu donación, puedes aportar algo y con tu aportación me ayudas mucho, con tu aportación para la urgencia a sacar las canciones que me faltaban para terminar el disco y es gracias a ti, yo no soy bajista, no soy baterista, la neta no me considero músico de ningún tipo. Pero hago música, así que bueno, es lo que Dios me dio y no lo puedo evitar, está en mis genes, está en mi sangre, está dentro de mí. Hay un mensaje que tiene que llegar a la gente. Como por ejemplo, la canción del Dilema de la Muerte para mí es la más representativa del disco porque habla de una persona que está jugando videojuegos y su personaje muere y agarra, pone cargar la partida y vuelve a jugar. Y si vuelves a morir, pues vuelves a cargar la partida hasta que mates al monstruo o al enemigo que te toque en el videojuego. Pero en la vida real no es así. En la vida real, una vez que mueres, ya no hay vuelta de hoja. Y esa es alegoría en la que solamente Jesucristo... ¿Por qué me llaman por teléfono justo ahora? En la que solamente Jesucristo... Pues nada, tengo que contestar. Si no tienes nada que dar y no quieres dar nada, no le hace, el disco es tuyo, ahí lo tienes, escúchalo, disfrútalo, que sea de bendición, compártelo. Y si quieres donar algo y en tu corazón está dar algo y decir yo quiero ser de bendición para este tío porque la verdad que la música que hace me gusta, pues gloria a Dios, te lo agradecería un montón. Así que bueno, sigamos adelante buscando del Señor porque Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.